Primero que decir que por el momento las terapias intensivas en el AMBA tienen todavía un rato de tiempo, hay un espacio. Pero atención, porque el dato de la extensión de la estadía en las internaciones, porque la gente que se contagia es más joven, es un dato que empieza a preocuparnos y de cara a la mayor cantidad de contagios aún más. Precisamente la atención está depositada, lo que decíamos, en la cepa de Manaos, que genera casos más graves, que es más contagiosa, y además lo que vos decías, sale la posibilidad de que se registre un estrés sanitario. Ale Corrales, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. ¿Dónde estás? Contanos. ¿Qué tal, Ale, Vero? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en la zona de la Facultad de Medicina porque venimos a hablar con un especialista, ¿no? Con un médico intensivista, así se dice, con Arnaldo Duin, para preguntarle qué pasa del otro lado, porque la vorágine de la noticia, la información nos lleva a hablar todo el tiempo de los casos, de los cuidados, de la gente que se va a la costa y demás. Pero ¿qué pasa con el sistema sanitario puertas adentro? Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿El sistema después de este año de experiencia está preparado, está mejor parado, digamos, ante los casos o está en crisis? Yo lamentablemente tengo que decirles que el sistema está en peores condiciones para enfrentar esta etapa de la pandemia comparada a la situación que tuvimos durante la primera ola. Y esto no es porque tengamos menos recursos físicos o tecnológicos, porque haya menos camas de terapia intensiva o menos respiradores. Esto deviene primariamente de la situación en la que estamos los trabajadores de la salud, específicamente los intensivistas, enfermeras, kinesiólogos, médicos intensivistas, que junto a otros profesionales y a personal no profesional venimos de un año de un trabajo demoledor, como nunca antes tuvimos, como nunca antes imaginamos. Tuvimos una sobrecarga de trabajo descomunal, estamos exhaustos física y anímicamente, y el resultado de todo esto es la fatiga. Y la fatiga excede el sentimiento. La fatiga no es algo que se supera con voluntad. A mí me gusta equipararlo con la actividad física. Si uno hace un ejercicio intenso, termina fatigado, y esto resulta en disminución del rendimiento. La fatiga en la terapia intensiva crudamente significa que la mortalidad incrementa. Y yo alertaba el año pasado sobre un aumento de la letalidad en la ciudad de Buenos Aires que prácticamente duplicó en pocos meses. Y esto puede tener distintas explicaciones, como una carga tardía de datos, lo cual sucedió en todo el mundo. Pero otra explicación, otra hipótesis plausible, es esta tensión del sistema, este estrés del sistema. Y nosotros hemos completado un estudio en casi 2.000 pacientes críticos en todo el país, ventilados mecánicamente, en el que analizamos las causas de mortalidad. Obviamente, esta mortalidad está vinculada a la gravedad de la infección, al compromiso respiratorio, cardiovascular, renal, a las características del paciente, la presencia de enfermedades previas, la edad, a cómo se trata, pero sin embargo un determinante independiente de la mortalidad fue el mes de ingreso, de modo que si un paciente de las mismas características se internaba en el mismo lugar y recibía el mismo tratamiento, le iba mucho mejor en abril o mayo que en septiembre o octubre. Y esto tiene que ver nuevamente con la tensión del sistema y la fatiga de los trabajadores. Doctor, desde el piso, Alejandro y Verónica le quieren hacer unas preguntas. Doctor, buen día. ¿Usted cree que en este contexto es necesario tomar medidas urgentes? Me refiero a las restricciones que ya se empiezan a evaluar en el gobierno nacional, la ciudad, la provincia. Mire, la ecuación es muy compleja, pero las conclusiones son simples. Tenemos una situación epidemiológica que es francamente explosiva, que supera todo lo previo y, como decía, un sistema sanitario que está debilitado, con una capacidad de respuesta limitada, incluso con una ocupación de las terapias intensivas que ya es preocupante. Yo he escuchado a funcionarios hablar de un 30% de ocupación de camas en el sector público y 60% en el sector privado. Nosotros tenemos datos de que en la ciudad de Buenos Aires el sector privado tiene una ocupación mayor al 92%.
Ayer era muy difícil lograr una internación en una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires. El director del Hospital Fernández dijo en declaraciones públicas que tenían ocupadas todas las camas de terapia intensiva y que hoy iban a tratar de abrir nuevos sectores. Por lo tanto, a este ritmo de crecimiento de la enfermedad, lamentablemente tengo que decir que se torna verosímil el espejo de Brasil, donde no solamente están saturados los hospitales, sino también los cementerios. De modo que urge tomar medidas. Y obviamente tenemos que hacer un llamado a las responsabilidades individuales, a que usemos el barbijo correctamente, a que mantengamos las distancias, a que no hagamos reuniones sociales. Pero cuando las responsabilidades individuales no alcanzan, el Estado tiene que hacerse cargo del bienestar de la sociedad. ¿Vos imaginás que podamos repetir, como decís vos, en ese espejo brasileño, la situación de tener que decidir a quién se le da oxígeno y a quién no? Porque es realmente dramático lo que estás planteando, ¿eh? Mirá, hace 3 días en París, estamos hablando de París, que tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, se reunieron los jefes de las terapias intensivas para generar un protocolo acerca de estas decisiones. Por eso es urgente tomar medidas para evitar esa situación. ¿Qué medidas serían? Y estamos a tiempo. Doctor, esta situación es evitable. Más allá de las medidas de distanciamiento social, ¿qué medidas serían? Porque vos nos decís que tu ámbito está saturado y no da más, porque respiradores se pueden comprar más, pero el personal no se puede generar de un día para otro. Sí. Lamentablemente, la única medida que puede modificar esta situación actualmente es incrementar las restricciones a la circulación, tomar medidas que excedan lo formal y lo cosmético. Esto es lo único que podemos hacer para tener resultados en el corto plazo. Ahora, esto incluye las clases presenciales porque, bueno, se habla de claro, precisamente mantener la actividad escolar. A mí me parece que obviamente hay que preservar la actividad industrial, productiva. También coincido en que las clases, sobre todo en la escuela primaria, deberían ser uno de los últimos elementos que deberían cortarse. Pero, insisto, estamos en una situación donde no tenemos tiempo. Ahora, Dubín, la ciudad de Buenos Aires, concretamente sí. Larreta, está advirtiendo que no va a haber más restricciones en la ciudad. Bueno, es una decisión de Larreta. Yo doy una opinión como médico intensivista. Claro. Esto es un enfoque muy particular, puede ser muy estrecho, muy limitado, muy sesgado. Yo tengo una vivencia de la terapia intensiva. Yo tengo mi terapia intensiva llena de pacientes que están ventilados mecánicamente. Lamentablemente la mitad de esos pacientes van a fallecer. Tengo una muy limitadísima capacidad para ingresar nuevos pacientes y veo la necesidad imperiosa de tomar medidas. A ver, doctor. Obviamente, un político debe tener una visión mucho más amplia y abarcativa que la mía. Entremos, por favor, por un segundo en su terapia intensiva o en la terapia intensiva de sus colegas con los que supongo tendrá contacto permanentemente. ¿Están observando gente más joven ingresando en situación crítica con necesidad de ventilación que lo que se veía el año pasado? Miren, nosotros no tenemos datos que puedan ser procesados estadísticamente. Hay observaciones que son anecdóticas y esto siempre tiene un riesgo de error. Nosotros tenemos la sensación de que hay pacientes más jóvenes internados en terapia intensiva, pero esto puede ser una afirmación temeraria. Sí le puedo decir que colegas uruguayos me han comentado que en este momento su terapia intensiva, que también está al borde del colapso, está básicamente ocupada por pacientes infectados con la variedad de Manaos. Y esos pacientes son predominantemente jóvenes. Ahora, ¿qué va a pasar en la Argentina y cuál es el peso actual de las nuevas variantes? Esto es absolutamente incierto. Pero
Todas estas cuestiones son especulativas. Lo único concreto es que es necesario tomar medidas urgentes para disminuir la progresión de los contagios. Doctor, porque si no, insisto, esos espejos de Francia o de Brasil se tornan verosímiles. doctor, le agradecemos este contacto. A mí, en lo personal, digo, me deja muy preocupado su preocupación. Me deja muy preocupado su preocupación y su angustia que se le nota en la expresión. Pero bueno, eso sería para charlarlo en otro momento. Lo dejo en el final con Alejandra. Sí, Alejandro, para preguntarle también al doctor, la última pregunta que le vamos a hacer en el día de hoy. ¿Usted cree que más allá de las responsabilidades que tienen que tomar las autoridades al respecto, el ciudadano común le perdió el respeto al coronavirus? Sí, absolutamente. Y esto tiene múltiples explicaciones. Esto puede tener que ver con el cansancio, la sobrecarga, el tiempo prolongado. Por supuesto, esto se puede entender. También la negación, que a veces es un mecanismo de defensa. Y a mí me parece que en este contexto, más que nunca, todos los que tenemos responsabilidades, y sobre todo los gobernantes, deben hablar sin eufemismos. Deben plantear que estamos verdaderamente cayendo en el abismo de una catástrofe sanitaria sin precedentes. Muchas gracias.